¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Servín y vamos a ver el capítulo número 4 de nuestra serie y de nuestro discipulado de Fundamentos de Doctrina de Ernesto Trenchard. El capítulo 4 se llama La Deidad. Capítulo 4, La Deidad. Y vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. Y la palabra de Dios, las Escrituras, siempre dan por sentado el gran hecho de que Dios existe y siempre comienzan con una sublime declaración y dice Génesis capítulo 1, en el principio Dios, es decir, la palabra de Dios no nos trata de explicar si Dios existe o no. La palabra de Dios nos dice Dios es, en el principio, Dios existe. Y los seres humanos, con un limitado conocimiento y limitada sabiduría, limitada capacidad, no podemos disponer de medios suficientes para contestar adecuadamente si en realidad Dios existe. O sea, ¿cómo podemos probar nosotros con nuestros propios hechos, con nuestras propias palabras, con nosotros mismos si existe o no Dios? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios, como dije anteriormente, no nos trata de explicar si Dios existe, solo lo da por sentado, solo lo da por hecho, y es ahí donde radica la controversia. ¿Cómo es que un libro, por ejemplo, de la palabra de Dios que vimos en el capítulo anterior, cómo es que un libro nos puede hablar de la existencia de alguien y simplemente los que lo leen creer que existe? Mucha gente dice, es que Dios no existe, y nosotros como cristianos decimos, es que sí existe, la Biblia lo dice, y entonces la gente dice, pero es que nada más lo dice la Biblia, pero ¿cómo puedo saber que Dios existe? Y podemos ver en otros capítulos acerca de la manifestación o de la revelación de Jesús o de Dios, vemos las obras de la naturaleza, los profecía, la palabra de Dios misma, Jesús mismo, pero físicamente, materialmente, la gente dice, ¿cómo es posible que una persona como nosotros, como tú y yo, que somos hijos de Dios cristianos, cómo es posible que ustedes crean que Dios existe a través de un libro? Porque vemos que la palabra de Dios es la manifestación más grande que Dios da de sí mismo y a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos creer? O con la gente dice, ¿cómo es posible que mediante un libro que tú lees, entonces creas que Dios existe? Bueno, si somos un poquito críticos en cuanto a esto, podemos mencionar también que esto mismo pasa con los personajes de la historia, una historia secular, la historia que nos cuentan en la escuela. Esto mismo pasa. ¿Por qué no dar credibilidad a Dios como a las demás personas, a los demás personajes que existen en la historia? Por ejemplo, la gente dice que Napoleón existió. Napoleón, un gran conquistador, un hombre que hizo un gran imperio y todo lo demás. Pero, ¿quién me asegura que Napoleón existió? Es que lo dicen los libros. Sí, este libro también dice que Dios existe. Entonces, si somos un poquito críticos y si ponemos en una balanza el criterio de la existencia de alguien mediante un libro, ¿cómo es posible que una gente crea que Napoleón existe, pero no crea que Dios existe en este libro? Entonces, ¿por qué no dar un poco de credibilidad? ¿Por qué no dar credibilidad completa a Dios acerca de su deidad, acerca de su existencia? Si podemos creer en que aquello existe o es por causa de un libro, porque lo vimos en un libro, ¿por qué no creer en que existe Dios a través del libro que es la Biblia? Solamente es un poquito de análisis en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo conocemos o cómo entendemos, cómo llegamos a entender que Dios existe entonces? O sea, si no podemos verlo a través de nuestros ojos, sentirlo con nuestros sentidos, ¿cómo es que podemos conocer que Dios existe? ¿Cómo es que tú y yo, que somos hijos de Dios, podemos entender de que Dios existe, de que es real? ¿Cómo podemos saber eso? Y bueno, la explicación la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 24, y dice, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu y es el mismo Señor Jesús que nos da a conocer ese hecho fundamental de la naturaleza de Dios al declarar a esta mujer samaritana, Dios es espíritu. Es decir, Dios no está sujeto a lo material ni a lo temporal.
¿ok? Dios no está sujeto a lo material ni a lo temporal. Son dos elementos que se hallan en el origen, sí, pero no está sujeto a eso. Dios no es temporal, Dios es anacrónico, Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo para que tú y yo no nos volviéramos locos y nos pudiéramos organizar, pero Dios no tiene tiempo. Entonces muchas veces hemos querido hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra propia semejanza. Y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero el hecho de hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza nos ayuda o nos hace entender de que Dios es igual a nosotros. Y no, nosotros somos semejantes a Él. Entonces Dios es espíritu y nosotros tenemos de Dios. Dios no está sujeto a lo material. Cuando los escritores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablan, por ejemplo, del brazo de Jehová, tenemos que entender que emplean una figura material para ayudar a nuestra limitada comprensión de las cosas, y que el brazo de Dios equivale a la poderosa operación de Dios, pero no significa que Dios tenga brazos. Entonces, otra característica de Dios, por ejemplo, es que Dios es eterno, sin principio, sin final, sin tiempo, ¿ok? Cuya explicación solamente podemos encontrar en su misma persona, sin referencia a ninguna causa anterior. O sea, Dios no tiene una causa primera. ¿Cuándo comenzó Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿Cuándo terminará Dios? No hay una causa. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios le habla a Moisés y le dice: yo soy. Yo soy el que soy. Esa frase de yo soy, ese nombre de yo soy, que traducido o en el lenguaje hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento es más como Yahweh. Entonces esa palabra, esa frase, yo soy el que soy, significa yo decido ser, yo decido existir, yo soy porque yo quiero ser. Entonces, ¿qué más explicación para saber o para entender que Él es? Juan, por ejemplo, también nos declara la misma persona, eh, eh, de que Dios es eterno, de que Dios no hace referencia a ningún otro lugar. Cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice: este es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios es espíritu, de que Dios es eterno, no se maneja con el tiempo, pero también hay otra referencia: Dios es luz. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, te lo voy a leer. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando hablamos de que Dios es luz, es una expresión que incluye todos los atributos de perfección moral, como la pureza, como la santidad, como la justicia, y todo en un grado infinito. Entonces, la mayor gloria de la revelación cristiana también la podemos encontrar en otra declaración del mismo apóstol Juan, donde dice: Dios es amor. En Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O por ejemplo en Primera de Juan 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces son características, son atributos de Dios que tenemos que entender dentro de su naturaleza. Claro que en la palabra de Dios puede haber muchos más. O sea, prácticamente cada línea nos puede hablar acerca de un atributo de Dios. Solamente son unos de los más representativos. Él es espíritu, Él es eterno, Él es luz, Él es amor. Y mediante esos atributos, mediante esa naturaleza, es como podemos empezar a conocer de Dios y empezar a entender de la existencia de Dios. Si nosotros no empezamos a buscar a Dios en espíritu, en su eternidad, en su luz, en su amor, en su santidad, entonces no vamos a poder hallar a Dios. Cuando nosotros tratamos de buscar a Dios conforme a lo que nosotros se nos acomoda, conforme a lo que nosotros queremos que sea, conforme a lo que nosotros queremos que pase, entonces pues no vamos a encontrar a Dios. La gente queremos ver a Dios de una manera en base a lo que nosotros queremos, pero te recuerdo algo: Dios no cumple caprichos.
Cuando Jesús vino y habitó entre nosotros, Él decepcionó a muchísimas personas, a fariseos, a personas que estudiaban la ley, a doctores de la ley, a los esenios, a toda esa gente que buscaba una respuesta del Mesías, y que viniera el Mesías y que viniera con ejércitos y que viniera con caballos y que venía de una manera diferente. Jesús nació en un pesebre, Jesús nació en un lugar que la gente no esperaba, y Jesús creció en un lugar que la gente no esperaba, y Jesús murió en un lugar que la gente no esperaba. Entonces, Jesús no vino a cumplir las expectativas de las personas. Y el día de hoy tampoco Jesús ni Dios mismo viene a cumplir las expectativas de las personas. Lo hemos dicho anteriormente. Dios no cumple nuestros caprichos, no cumple nuestras expectativas. Él supera nuestras expectativas. Y entonces Él se manifiesta y entendemos la existencia de Dios a través de lo que Él es, no a través de lo que nosotros quisiéramos ver en Él. Entonces la gente quiere ver a Dios, y si la gente, lo vimos anteriormente, y si la gente no ve a Dios o no encuentra a Dios de la manera como ellos lo quieren ver, entonces Dios no existe. Es lo más fácil de decir. Si no lo encuentro como yo quiero, entonces Dios no existe, por ende. Pero no es así. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es luz y Dios es amor. Es una de las características más importantes. Ahora, tenemos otras tres que muchas veces hemos manejado. Y la primera es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente y significa que Dios todo lo sabe. Nada se le esconde del pasado, del presente, del porvenir. Nada hay oculto delante de Dios. Otra muy famosa también de Dios es que Dios es omnipresente. Es decir, omni significa todo, presente que está en todas partes. Él está en todas partes. Voy a leerte Salmos 139. Versículo 1 al 12. Salmo 139, versículo 1 al 12. Fíjate lo que dice. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la omnipresencia, pero también de la omnisciencia de Dios. Estamos hablando de dos grandes hechos, de dos grandes atributos de Dios que nosotros podemos vislumbrar, podemos entender, pero tenemos que entendernos a través de una manera espiritual también. Ahora, una última dentro de este conglomerado es que Dios también es omnipotente. Significa que Dios lo puede todo. La operación de la potencia, del poder de Dios no conoce límites. No hay límites en Dios. Pero desde luego Dios es fiel a su propia naturaleza y no puede obrar arbitrariamente en las vidas de las personas. En otras palabras, decimos que Dios es un caballero. Dios no va a entrar si tú no lo dejas entrar. El diablo, él no le importa, él no es un caballero, él hace lo que se le antoja, le pega la gana, y él destruye tu vida. Él no te va a pedir permiso para entrar en tu vida, él no te va a pedir permiso para destruir tu vida. Pero cuando Dios entra en nuestro corazón, cuando Dios entra en nuestras vidas, Él está esperando a que tú y yo le llamemos también. Entonces, Él es omnipotente. Y entonces mucha gente, hablando de la existencia de Dios, pueden preguntarse, a ver, si Dios es todo amor, si Dios es luz, si Dios es omnipotente, ¿por qué no interviene para impedir las guerras, las hambres, desastres, pandemias y muchas cosas más? ¿Por qué Dios no interviene? Ahora, tenemos que entender algo acerca de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios manifiesta su existencia a nosotros. Y es que la intervención directa de Dios en
justicia supone el juicio sobre los rebeldes, y los mismos desastres que estamos viendo permiten a menudo un medio de misericordia para quitar del hombre su confianza en sí mismo, su confianza carnal, y entonces buscar más bien el bien que Dios tiene para nosotros. Dios es misericordioso y no podemos acabarnos nunca su misericordia, porque su misericordia se renueva día a día. Entonces nunca vas a poder ganar a la misericordia de Dios. Escucha esto: no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar, que no pueda perdonar. No puedes acabarte la gracia de Dios. Y entonces eso es parte de la esencia y de la naturaleza de Dios. Ahora, veamos dentro de este mismo capítulo de la deidad a Dios como un creador. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces tú y yo, por fe, entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Te lo voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hablamos de un Dios creador, un Dios que lo hizo todo. Y Dios pudo haber empleado medios y métodos dentro de los cuales cabe algo de lo que dicen ahora los científicos. Pero lo esencial es que nada existe fuera de Dios. Eso sí es esencial. Nada existe fuera de Dios, y que tanto el mundo material inorgánico como el mundo vegetal y animal son obra de la mano de Dios. No podemos negar eso. El hombre, por ejemplo, es la creación especial hecha a la imagen de Dios, destinado a ser la cabeza de la creación material. Entonces tú y yo, como seres humanos, somos la especial creación, somos lo especial de esa obra maravillosa que Dios hizo en el universo. Y entonces tú y yo fuimos creados conforme a su imagen, pero vamos a tratar este tema más adelante. Dentro de esa misma creación, dentro de ese mismo orquestación del universo, de las estrellas, del sol, de la luna, del mar, dentro de todo esto que Dios hizo, siendo Dios el creador y de su existencia, vemos también un aspecto muy importante de él, y es la providencia. ¿Qué significa esto de la providencia? Esto es un tema muy amplio, y no vamos a poder completar o adelantar en este momento mucho al respecto, pero solamente vamos a decir cosas muy elementales acerca de esta providencia. De esta providencia significa que Dios sostiene y que Dios gobierna el mundo que Él mismo ha creado. Y esto incluye las actividades de los seres humanos. Ahora, escucha bien esto. Dios no es responsable del pecado que se introdujo en este mundo por la mala elección de un hombre llamado Adán. ¿Ok? Dios no es responsable del pecado. Pero Dios ordena las consecuencias de las obras malvadas de los hombres para adelantar su plan en orden al mundo. Dios tiene para nosotros un plan específico. Dios sabe que tú y yo hemos pecado. Dios sabe que tú y yo necesitamos de Él. Dios sabe que tú y yo estamos destinados a un fin en base a nuestras elecciones o a las malas elecciones que hemos tenido. Pero entonces Dios provee. Y Dios no solamente provee el aire para que tú respires, Dios no solamente provee el sol para que tú vivas, Dios no solamente provee los alimentos que salen de la tierra para que tú tengas fuerza, tengas vida, sino que también provee a nuestro espíritu. Vimos anteriormente en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos formados de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces nuestro espíritu tiene que ser alimentado. Pero ¿dónde podemos encontrar ese alimento a nuestro espíritu? En la providencia de Dios. Por eso tenemos que entender que Dios es espíritu, y entonces en esa misma providencia de Dios, Dios se refiere a nosotros, Dios nos busca a nosotros, Dios provee para nosotros. Y tenemos que entenderlo. Esa existencia de Dios, el hecho de que tú y yo hoy estemos aquí, es precisamente por Él. Ahora, regresando al asunto del pecado. El pecado entró por un hombre llamado Adán. Y dice en Romanos capítulo 5, lo voy a leer, Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en la vida de Adán, todos hemos pecado. En la mala decisión de Adán, todos hemos pecado. Y te recuerdo el pasaje de Adán y cuando pecó y todo lo demás, con Eva y la serpiente. Vamos a verlo más adelante, en el siguiente capítulo, pero cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Y cuando Dios lo confronta, Adán le echó la culpa al que tenía a un lado, a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Esa es nuestra actitud cuando nosotros pecamos. El mundo está culpando a Dios, el mundo está culpando a lo que se encuentra enfrente. Y si tú lees el pasaje en Génesis capítulo 3, cuando Adán peca, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y solamente le pregunta, ¿dónde estás? No dice, ¿qué hiciste? Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces Adán dice, la mujer que tú me diste. O sea, le está echando la culpa a Dios. Entonces, Dios siempre ha tratado de proveer lo que nosotros necesitamos, pero nosotros nos alejamos de Él. Es más fácil negar a Dios que acercarnos a Dios. Es más fácil para los seres humanos negar la existencia de Dios que aceptar el amor de Dios para nosotros. Y te vas a dar cuenta por qué en el siguiente capítulo. Quiero leerte ahora Salmo capítulo 135 o el Salmo 135. Salmo 135. Salmo 135, versículo 6. Y dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sí? Habla acerca de la providencia de Dios, habla acerca de cómo Dios se preocupa por nosotros. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios quiere, Él lo hace. Jeremías 29:11 habla acerca de que tú y yo tenemos un propósito en Dios. El propósito es que en Él tú y yo somos llamados a tener paz y a tener un fin que todos esperamos. Pero también quiero leerte Hebreos capítulo 1, versículo 3. Lo hemos leído anteriormente. Hebreos 1, 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios, la provisión de Dios para ti y para mí. No solamente podemos hablar del sol, de los alimentos, de la lluvia, sino también habla acerca de Jesús. Murió por nuestros pecados. Jesús murió en la santa y preciosa providencia de Dios para ti y para mí. No se te olvide eso. Y como último punto, dentro de este capítulo de la deidad, quiero tratar acerca del asunto de la Trinidad. Dentro de la existencia de Dios hablamos de la Trinidad, ¿ok? La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, no existe la palabra Trinidad, pero esto no quiere decir que solamente sea un término teológico, sino que es una realidad, porque deducimos claramente en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es uno en esencia y sustancia, al par que existe en tres personas distintas desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, para nosotros los seres humanos es un poquito difícil entender eso de la Trinidad. Y nos es difícil entender cómo es que tres personas pueden congeniar y estar en un mismo lugar. Y es eso. O sea, nuestra cabeza truena si nos ponemos a pensar en eso. Pero la Trinidad existe. Ahora, esto es muy importante, es sumamente importante y ponle, subraya esto acerca de la Trinidad, porque estamos hablando de doctrina básica y en cuanto a esta doctrina básica tenemos que entender de que Dios es uno, pero también Dios es tres personas, ¿ok? Hablando de que Dios existe en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un indicio en toda la Biblia. Desde Génesis capítulo 1 podemos ver, Génesis capítulo 1, versículo 1, podemos ver la Trinidad allí. O sea, es importante esto de la Trinidad. Vamos a ver Padre, Hijo, Espíritu Santo después, pero es importante esto de la Trinidad porque es parte de nuestra doctrina. No podemos estar creyendo en la palabra de Dios si no creemos en la Trinidad. Y esto es algo controversial para muchas personas,
que creen de manera diferente, que creen en cosas diferentes, pero esto es lo que dice la palabra. Y entonces, abre tu Biblia, todas las Biblias los tienen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, con D mayúscula, habla acerca de Elohim, que es traducida del hebreo, habla acerca de Dios en un sustantivo plural, empleado con el verbo en singular. Significa más de dos, o sea, pluralidad, tres, Elohim. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del Padre, así muy rápido. Hablamos del Padre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios le dice a Moisés, más bien Moisés le pregunta, ¿de parte de quién voy? Le digo. Y entonces Dios le dice, yo soy. Diles que yo soy, te envía. Y entonces habla acerca del Padre. Esa frase o esa palabra es Yahweh. Y entonces Yahweh, diles que Yahweh te manda, diles que yo soy, te manda. Y lo ves en tu Biblia, Éxodo 3:14 con letras mayúsculas, porque te van a preguntar algunos, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y tú le dices, no, pues Jesús, ¿no? Y, no, el nombre de Dios es Yahweh. El nombre de Dios es Yahvé, ¿no? También en otras traducciones. Pero hablamos del Padre. Luego, en Juan capítulo 14, versículo 6, nos habla acerca del Hijo. Y hablamos acerca del Padre como deidad, pero también hablamos del Hijo como Dios. Es importante esto de la Trinidad, porque entonces de aquí parte todo lo que vendrá después. Toda la base de nuestra teología parte de esto. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? O sea, Jesús es Dios. Jesús, estamos hablando de una Trinidad. Y ahí mismo, en ese contexto, más adelante, Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador con C mayúscula. Está hablando de un nombre propio, está hablando de una persona, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, vendré a vosotros. Pero, ¿iba a venir Jesús o iba a venir el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos entender de que Jesús dice, vendré a vosotros, pero manda al Espíritu Santo? Solamente lo podemos entender en la unidad de la Trinidad. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Éxodo capítulo 3, versículo 14, puedes ir a tu Biblia allí y entonces desde el principio, Éxodo 3, versículo 1, ves el pasaje y entonces el ángel de Jehová se le presenta a Dios. Pero ¿en qué momento el ángel de Jehová se convierte en Jehová? ¿En qué momento el ángel de Jehová con A mayúscula, el ángel de Jehová se convierte en Dios, en Yahweh, en Jehová? ¿En qué momento se convierte? Solamente podemos entenderlo a raíz de que es una unidad. Una Trinidad en tres, una unidad en tres personas. Entonces, no podemos explicarlo de otra manera. Tal vez podemos llenarnos la cabeza de muchas cosas, pero tenemos que entender la Trinidad. Y vamos a ver esto paulatinamente, ¿ok? Ahora, una Trinidad no comenzó en la encarnación, o sea, no comenzó cuando Cristo se hizo carne, sino que esta Trinidad siempre fue desde el principio, solo que en su manifestación a los hombres ha sido diferente. Y hablamos de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, no porque hayan sido creados o uno fue primero y otro fue después, sino que los tres fueron desde el principio, pero se manifestaron a los hombres de una manera paulatina, primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. Entonces, Dios existe porque Él es Dios y dice, yo soy. Entonces, eso es el origen de la deidad. Y podemos hablar mucho más acerca de esto, pero hablaremos después en otros capítulos.